problema como este es súper importante que consideren ciertas cuestiones teóricas que no deben dejar pasar, ¿ya? Por ejemplo, acá hay una ecuación logarítmica que incluye dentro del logaritmo un valor absoluto. Entonces hay dos cuestiones que hay que considerar, criterios y fundamentos sobre el logaritmo y criterios y fundamentos sobre el valor absoluto, ¿ya? Primera cuestión, recordemos, si tenemos una función logaritmo de x, por ejemplo, logaritmo en base b, perdón, de x, entonces sí o sí x tiene que ser mayor a 0, es decir, el dominio de la función, lo que introducimos dentro del logaritmo siempre tiene que ser mayor a 0 en los números reales, ¿ya? Entonces, la primera cuestión a considerar acá es que lo que está dentro del logaritmo, es decir, esto sea mayor a 0, ¿ok? No puede ser ni siquiera 0. Entonces, de aquí podríamos concluir que hay una restricción, que el valor absoluto de x menos 3 es mayor a 0. ¿Ya? Ahora, por definición, un valor absoluto es mayor o igual a 0. ¿Ya? Así que ya tenemos, digamos, ya cumplimos con la parte positiva, pero lo que no podría pasar es que sea igual a 0. Entonces la pregunta es, ¿cuándo este valor absoluto se hace 0? Se hace 0 con x igual 3. ¿Ya? Entonces x tiene que ser distinto de 3. ¿Ya? La solución ya tiene que ser distinto de 3. Ahora, después de eso podría ser cualquier otro valor. Porque insisto, cuando introduzcamos este valor, ese otro valor en la x, el valor absoluto va a hacer que sea positivo y el logaritmo no se va a indefinir. Pero no podría ser 3, porque me va a quedar 3 menos 3, 0. El valor absoluto de 0 es 0 y me quedaría logaritmo de 0, lo que no está definido en los números reales. Entonces ya tenemos una restricción, y es que x tiene que ser distinto de 3. La solución puede ser cualquier número hasta ahora, pero distinto de 3. ¿Ya? Porque si no, indefine al logaritmo. ¿Ya? Esa es la parte del logaritmo que tienen que tener en cuenta, obviamente. Ahora, si decimos entonces que x va a ser distinto de 3, entonces podemos proseguir, ¿ya? Lo que vamos a hacer para calcular la solución de esta ecuación es aplicar la definición de logaritmo. Sabemos que si tenemos un logaritmo en base b de x igual y, entonces eso implica que la base del logaritmo elevado al resultado del logaritmo me tiene que dar el argumento, ¿ya? Entonces nosotros vamos a aplicar eso. Entonces la pregunta es, ¿quién es la base del logaritmo? Es 5. Por lo tanto, 5 elevado al resultado, el resultado del logaritmo es 2, me tiene que dar lo que está dentro del logaritmo, el argumento, que en este caso es el valor absoluto. ¿Ya? Entonces, insisto, repito, la base del logaritmo elevado al resultado me tiene que dar el argumento, es decir, el valor absoluto. ¿Ya? Entonces ahora nosotros vamos a trabajar con esto, ¿ya? Con la definición de logaritmo, es decir, transformamos nuestra ecuación logarítmica en una ecuación que ya no tiene logaritmo, es decir, esta que está acá. ¿Ya? Entonces la vamos a volver a reescribir para comenzar a trabajar con ella. La voy a ordenar, el valor absoluto lo voy a poner a la izquierda, el 5 elevado a 2 a la derecha, y por lo tanto me va a quedar x menos 3, el valor absoluto, igual a 5 al cuadrado, que es 25. ¿Ya? Entonces ahora debemos pensar en los fundamentos del valor absoluto, en los criterios que definen y en el comportamiento que este tiene. ¿Ya? Ya habíamos repetido en algún video anterior que por definición lo que está dentro del valor absoluto puede ser positivo o negativo. Siempre tenemos dos opciones. ¿Ya? Y eso se le aplica el valor absoluto y eso me tendría que dar 25. ¿Ya? Por lo tanto, siempre vamos a tener dos opciones. ¿Ya? La parte positiva, es decir, que lo de adentro fuera positivo, o la parte negativa, es decir, que lo de adentro del valor absoluto fuera positivo. En caso de que lo de adentro fuera positivo, es decir, x menos 3 fuera positivo, entonces yo puedo sacar el valor absoluto y no pasa nada. Es decir, lo saco y me queda x menos 3 igual 25. ¿Ya? Si esta parte no la entienden aún, yo los invito a revisar unos videos anteriores donde explicamos más en detalle esto, ¿ok? Y si tenemos la parte negativa, es decir, suponemos que lo que está dentro del valor absoluto es negativo, entonces en ese caso, al sacar el valor absoluto de eso, lo de adentro del valor absoluto cambia de signo, cambia completamente de signo, y por lo tanto nos queda x pasa a ser negativo y el 3 pasa a ser positivo, y eso va a ser igual a 25. Y ahora nos quedan dos ecuaciones de primer grado que podemos resolver muy fácilmente. Entonces en este caso x es igual a 28 porque el 3 pasa sumando,
y en este caso tiramos el x a la derecha y el 25 lo traemos hacia la izquierda, restando, se junta con el 3 y eso nos va a dar menos 22, y eso es igual a x. Y ahí tendríamos nuestras dos soluciones que podemos a continuación comprobar reemplazándolas en la ecuación. Por ejemplo, si reemplazamos igual 28, nos va a quedar el logaritmo en base 5 de valor absoluto de 28 menos 3. 28 menos 3 es 25, entonces nos va a quedar el logaritmo en base 5 de 28 menos 3, que es 25, el valor absoluto de 25 es 25, y la pregunta es, 5 elevado a qué me da 25, 2, que es exactamente lo que está acá. Así que cumple. Y la otra opción es menos 22. ¿Ya? Fíjense lo que pasa acá. Si tenemos el logaritmo de, en base 5 de menos 22 menos 3, nos va a quedar el logaritmo en base 5 del valor absoluto de menos 22 menos 23. Eso me va a dar menos 25 dentro del valor absoluto. Ahora, el valor absoluto de menos 25 es simplemente 25. Entonces nos va a quedar el valor absoluto de, perdón, el logaritmo en base 5 25, y eso es de nuevo 2. Así que ambas soluciones son correctas. Y además, ojo, ambas no se contradicen con nuestra suposición inicial, ya que x tenía que ser distinto de 3 porque no nos dio 3. Si nos hubiera dado 3, entonces tendríamos que haberla descartado como solución válida porque iba a indefinir el logaritmo, pero como no, como tanto el 28 como el menos 22 son distintos de 3, no hay problema. ¿Ya? Eso, por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra